La palabra de Dios nos habla en un momento en el cual el Señor se dirige a sus discípulos. Ellos, anteriormente a esto, se estaban debatiendo el uno al otro. ¿Quién era el mayor? Y el Señor les enseña que no sería como en el mundo. No sería como aquellos que se imponen por sobre el otro, sino que aquel que quiera ser el mayor debería ser servidor de todos. El Señor les estaba enseñando, y ellos también, anterior a estos pasajes que vamos a compartir en esta noche, también dice que uno se levantó, dice, le dijeron: Maestro, hemos visto uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque no es el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ellos estaban en una posición, inclusive al ver que alguien estaba haciendo lo correcto, dijeron: no lo dejamos, se lo prohibimos, porque no está con nosotros. Luego de estas cosas, el Señor les da un mensaje, y un mensaje contundente, un mensaje duro, un mensaje que debía sacudir el corazón de ellos, un mensaje que debía hacerlos reflexionar, un mensaje que hablaba de lo vital, de lo que para el hombre pueda ser más importante, un mensaje que hablaba del final de aquellos que eligieran ser motivo y ocasión de perdición de los demás, motivo y ocasión de caer a los demás. Y la importancia de poder entender esto en nuestras vidas, en todo su contexto. Si dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Vamos a leer del versículo 42 en adelante. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 42 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa, Señor, es tu palabra. ¡Aleluya! Dice la Escritura: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Ocasiones de caer. Dice la palabra que es necesario que vengan los tropiezos, pero hay por aquellos que vienen los tropiezos. Hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Y los tropiezos no son solamente participativos. No solamente yo puedo hacer a una persona caer. No solamente puedo hacer que una persona, un pequeño, alguien que no es maduro en su fe, pueda caer por incitarlo a hacer lo malo, por animarlo, por de repente estar en medio de chismes,
Y eso que para mí no representa nada, porque la hipocresía la puedo resolver fácilmente para un niño en la fe. Quizás diga, no, está hablando mal de otra persona, no voy a ir más a la iglesia. Porque aún no entiende, y eso puede ser suficiente para que se aleje de Dios. Para el creyente de años quizás le parece una charla normal. Hablar mal de uno, hablar mal del otro, quizás le parece algo que queda sin cuidado, pero a alguien que es un pequeño en la fe, le es ocasión de caer. Pero el Señor pone el acento: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. No es que él se tiraría al mar, sino que se le pondría una piedra, y mejor sería poner una piedra en su cuello y arrojarlo al mar, que reciba lo que le esperaría. El Señor está acentuando y queriendo mostrar la severidad del castigo. Hay personas que hoy dicen, no, yo no creo en el infierno, yo no creo en lo que pueda haber más allá, yo no creo en Dios, no creo en el diablo, no creo en nada. Pero el Señor habló a sus discípulos y le habló de la importancia de que ellos pudiesen entender esto, no ser motivos para que otros caigan, no ser una piedra de tropiezo para los demás. Tanto para aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar. Uno no quiere ser piedra de tropiezo para los demás. Uno no quiere guiar a las personas a la condenación. Uno no quiere guiar a las personas hacia la ignorancia. Podemos cometer errores doctrinales, podemos cometer errores en cuanto a la Escritura, porque no tenemos todo el conocimiento. Porque no abarcamos todo el conocimiento en cuanto a la palabra, en cuanto a la historia, en cuanto al contexto, en cuanto a muchas situaciones que podemos encontrar en la palabra, en cuanto a doctrinas que son complejas. Una persona puede cometer errores, un maestro puede cometer errores. Pero el Señor dice, cuidado con eso. Cuidado con aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Cuidado con aquel creyente que invita a una vida nueva, a participar de algo que terminará haciendo que esa persona se aparte. Cuidado de aquel creyente que hable cosas que no deba hablar delante de un pequeño. Cuidado con aquel que no cuida su manera de hablar, su manera de comportarse, porque será ocasión y motivo de que otro pueda caer. Y no solamente cuando tú lo haces participar a la otra persona, no solamente cuando tú le dices, mira esto, o le compartes algo que no tiene que ver con Dios. No solamente de esa manera, sino que dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, en determinado momento, mientras que había creyentes que decían se debe comer de lo sacrificado o no se debe comer, dice la palabra, si tú vas y compras y tú no sabes de dónde procede esa carne, no sabes si fue sacrificado a los ídolos o no, come sin problemas. Pero si tú sabes que esto fue así, no lo hagas por los débiles, no lo hagas por aquellos que están viendo, porque no sea que le seas motivo de pecado o ocasión a los débiles, aquellos por los cuales Cristo derramó su sangre, aquellos por los cuales Cristo dio su vida. Entonces Pablo dijo, si esto es motivo o ocasión para que mi hermano caiga, yo no comeré carne jamás, haciendo referencia a la carne que no podían comer los judíos. Entonces él dijo, es lícito, si quisiera hacerlo bien podría, porque debemos entender también que hay cosas en las cuales quizás tú dices, pero esto no está mal, pero puede ser motivo para que otro caiga. Tú quizás eres un congregante, pero si de repente tú estás mañana sentado en un bar, fuiste a comer con la familia, pero pediste una cerveza y te serviste y estás tomando, y pasa alguien de la iglesia y te ve ahí y dirá, mira, este se está emborrachando. Jamás pensará que uno se está midiendo o que no tiene problemas con el alcohol o nunca los tuvo. Imagínate si alguien que está encargado
de llevar la palabra de Dios. Imagínate si un pastor se encuentra en esa posición. Y de repente la congregación lo ve ahí tomando con la familia y uno dice, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué podría tener de malo? La palabra de Dios dice, por cuanto es ocasión para que caiga por los débiles, dice la Escritura, no lo haré. No es hipocresía, porque aún cuando lo que quisiéramos hacer fuese lícito, pasar tiempo con la familia, compartir un momento, muchas cosas dejamos por servir a Dios. En este momento podría estar paseando con la familia, yendo a algún lugar, pero dejamos y posponemos esas cosas, no porque sean malas, sino para poder hacer la obra por la cual el Señor nos llamó, para poder servir al Señor, atender nuestro llamado ministerial. Pero no como quien sigue automáticamente una vida, no como quien tiene rudimentos de una fe que sigue como un manual, sino aquel que sirve a Dios de todo corazón, aquel que vive el cristianismo no mirando hacia atrás las ollas de carne que quedaron en Egipto, como extrañando la condición de esclavitud, porque hay cristianos hoy que se lamentan las cosas que no pueden hacer. Hay cristianos hoy que al mirar atrás se lamentan la vida que deben tener y la abstención o la abstinencia a ciertas cosas que ya no son parte de su vida, pero que su mente está en aquel lugar. Aún en esto debemos cuidar nuestra vida porque puede ser motivo de pecado de otro. Cuando un líder deja una tarea, cuando un líder dice no voy a venir más, voy a dejar el servicio, lo voy a dejar porque sí, no se da cuenta lo que hace. Pero está siendo motivo de que otro también se debilite, de que otro lo vea y baje los brazos o no quiera seguir. Un joven, un pequeño en la fe, mirará al líder desistir y tomará el ejemplo, el mal ejemplo. Así como nuestros hijos no siguen lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos, así también una persona que comienza a crecer en la fe hará lo mismo. Mirará nuestra actitud, mirará nuestro comportamiento. Pero eso le será motivo de caer. Para alguien que está acostumbrado a vivir así, para alguien que no le da mayor importancia a ese tipo de cosas, hoy puede estar hablando mal del hermano y mañana seguir como si nada hubiese pasado. Hoy puede estar haciendo algo malo, pecaminoso, y continuar como si nada hubiese pasado. Pero sin embargo, no mide el daño o la consecuencia que puede causar en estos pequeños que han creído en el Señor. Nuestra vida, como motivo de que alguien se pierda, de que alguien se extravíe, de que alguien caiga. Por eso la advertencia del Señor, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Sería mucho mejor que te pasara algo así, que si hicieras caer a uno de tus hermanos, si fueras motivo de llevar a alguien que estaba bien a que ahora esté mal. A veces uno, por medio de la crítica, no se da cuenta, pero está dañando el corazón del otro. Hay quienes pueden criticar y luego siguen como si nada, pero para ese será, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir si el líder hace cualquier cosa? ¿Para qué voy a ir si aquí el líder me está diciendo que el pastor hizo tal cosa? Jamás vendrá el pastor a preguntarle. Se irá. ¿Por qué? Por cuanto es niño. Porque no sabe. Entonces, lo más fácil, ¿qué es? No voy más. No congrego más. Si me lo está diciendo el líder con el cual yo hablo, si me lo está diciendo el hermano, que yo siempre tengo una buena charla con él, que me parece una buena persona, entonces debe ser verdad. Cuando alguien está luchado, debe guardar su corazón. Porque esa raíz de amargura que está brotando en su corazón, no sea que contamine a otros. No sea que termine haciendo que otros se alejen. Mejor sería que se abstenga de hablar. Si se siente mal, mejor no diga nada. O ministrese con quien deba. Hay quienes en algún momento tienen algún problema y le cuentan a todo el mundo su problema.
pero no le es lícito a todos saber lo que pasa por tu vida. Ni tienen todos la capacidad, ni todos tienen el llamado para poder ocupar ese lugar. Dios no les dio ese lugar para que tú le compartas tu vida y que trate de aconsejarte. Dios nos los ha puesto para guiar. Aunque tú te puedas sentir más cómodo, Dios nos los ha puesto para guiar. Pero no solamente aquel que es niño y quizás haga esto porque es niño, sino aquel que reciba al niño para aconsejarle y para darle un mal ejemplo. De alguna manera u otra, ya sea por invitación, ya sea por que miren nuestra vida. Por ejemplo, una persona puede tropezar. Y el Señor nos dice, cuidado, cuidado con aquel que haga tropezar. Cuidado con aquel que haga que alguien cometa errores, que alguien caiga. Un pequeño que tropiece, cuidado. No te es bueno estar en ese lugar. No te es bueno ser una piedra de tropiezo. Mas dice la palabra de Dios, si tu mano te fuera ocasión de caer, y el Señor cuando habla acerca de esto, no habla de que el hombre debe mutilarse. Muchos entienden o lo han tomado estos pasajes de manera literal. Esto no habla de una autoflagelación ni una mutilación del cuerpo, porque eso no tiene ningún sentido. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El versículo 44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese versículo no está. Ese versículo no aparece en los textos más antiguos. No quiere decir que no esté, porque más abajo lo encontrarás. Pero es como una repetición, aún dándole fuerza a esta idea que el Señor les estaba hablando a los discípulos. Entonces, cada ejemplo lo terminan con esa idea, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga, acentuando la gravedad de la condenación, la gravedad del daño, la gravedad de la justicia y de lo que recibirán aquellos que hagan de tal manera. Entonces dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala de ti. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Nuevamente el versículo 46 tampoco está en los textos más antiguos, ni siquiera en las traducciones modernas tampoco ya lo han eliminado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y allí sí, versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Los testigos de Jehová han cambiado la palabra infierno y le han puesto Gehenna. Lo que ellos enseñan acerca de esto es que el lugar al cual estaba haciendo referencia Jesús significaba a un lugar a las afueras de Jerusalén donde se arrojaba la basura y se les prendía fuego. Y de esa manera se quemaba en el muladar la basura. Era un lugar de desperdicio, haciendo representación al juicio de Dios, pero que no tiene que ver con el infierno. En diferentes traducciones hacen referencia al infierno, y no solamente aquí, sino que el Señor mismo ha hablado y ha dado ejemplos también de eso. Ellos le han quitado esa palabra y han puesto Gehenna como para cambiar y decir que no lo es. Cuando hace referencia al infierno, ellos dicen es la sepultura, es la muerte de la persona, el Hades. Ahora, el Señor está hablando aquí de personas que serían motivo de tropiezo de otros. Y los que tropezarían por ellos serían creyentes. Serían pequeñitos que creen en Jesús. Personas que comienzan a caminar en la fe. Personas que son indefensas en cuanto a su conocimiento de la palabra. Personas que son indefensas en cuanto a su madurez espiritual.
o en cuanto a su fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque uno se fortalece por medio de las pruebas, por medio de las dificultades, la paciencia. Uno va creciendo en su relación con Dios y uno va afianzándose en el camino. De manera que alguien que es joven en el camino de Dios no tendrá la fortaleza para resistir, no tendrá los anticuerpos para poder resistir ciertas cosas que puedan haber dentro de una congregación, o en algunas personas malintencionadas, o en algunos que pensando que no causarían ningún daño, terminan lastimando a los demás. ¿Cuántos piensan que comenzaron así, pensando que no causarían ningún daño, pero crearon división? Hicieron que los demás se aparten. Hicieron que lo que no terminó arrastrándome a mí, pero sí arrastré a otros detrás de un pensamiento. Yo fui lo suficientemente fuerte para sostenerme, pero ellos no lo fueron. Entonces dice la palabra que debemos tener cuidado, cualquiera. Dice algunos, no, dice cualquiera que haga esto. Si tu mano te fuera ocasión de caer, si tu pie te fuera ocasión de caer, si tu ojo. Está hablando de miembros importantes, miembros fundamentales. Está haciendo referencia a algo que para el hombre es vital. Pero dice, si tu mano te es motivo de caer, córtala de ti. Ahora tú puedes decir, pero aún me queda esta. Si yo robaba y me corto esta mano para no robar, pero aún me queda esta. Si yo adulteraba, aún me queda esta mano. Y si aún cortase mis dos manos, aún tengo los ojos. Y si aún me quitasen un ojo, aún está mi mente. Porque yo puedo adulterar en mi mente, en mi corazón. Tú puedes mutilarte todo el cuerpo, cortarte los pies, las manos, pero aún estará tu corazón, aún estará tu mente, aún estarán tus pensamientos. De manera que la solución no es cortarte una parte del cuerpo. El Señor no hacía referencia a córtate una parte del cuerpo, sino la importancia de escapar de la condenación del infierno. La importancia de huir de un lugar tan terrible que el hombre minimiza y que el hombre no le da importancia. Alguno dirá, pastor, me da miedo. La intención del Señor no fue darles miedo, sino advertirles. Una advertencia no es para traer miedo. Ni estoy hablando del infierno para que alguien tenga miedo y crea por medio del miedo, porque el miedo no te acercará a Cristo. El miedo no sostiene a una persona en los caminos de Dios, porque con el pasar de los días el miedo lo pierdes. Hay quienes al llegar al camino de Dios sentían que el Señor ante el menor pecado, un rayo iba a caer sobre él, pero a medida que va caminando y ve que su hipocresía avanza, se da cuenta que no será así, no será literalmente así, pero el día llegará. Entonces el Señor le dice, si tu mano te es motivo de pecado, córtala de ti. Mejor te es entrar en el reino de los cielos manco que con las dos manos ser echado al infierno. Allí donde el fuego no se apaga. Es decir, un tormento. Y cuando hace referencia al gusano que no muere, hace referencia a un tormento continuo, constante. Algo muy difícil de poder soportar. Aún hay personas que dicen, si Cristo viene, para aquellos que creen en el arrebatamiento, hay muchas personas que no creen en el arrebatamiento. Los católicos enseñan que no existe el arrebatamiento. Los judíos dicen que no existe el arrebatamiento, o alguno de ellos. Los adventistas enseñan que esto del arrebatamiento no es verdad, porque Cristo vendrá así como se fue en las nubes. Y es cierto. Pero la palabra también nos habla de que antes de eso hay un suceso anterior. También nos habla de que aquellos que han sido fieles, el Señor los librará de la hora de la prueba. También nos habla de que el Señor le dará las alas de la gran águila para escapar. Ahora,
Uno hacía referencia en estos días con que Satanás perseguirá a la mujer y luego irá hacia la descendencia de ella. ¿Y cuál es esa descendencia? Uno dijo, la iglesia, nosotros. Muchos de los que hoy dicen creer en Jesucristo, muchos cristianos que profesan esta fe, se quedarán en el momento que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y en aquel día, no es que aquellas personas estarán condenadas, porque aún habrá tiempo para que puedan salvarse, no será el fin de todas las cosas, pero ahora sí ellos deberán experimentar la gran tribulación. Hay algunos que dicen, bueno, si el Señor viene y me toca morir, o si me encuentra en medio de mi pecado, entonces la palabra de Dios enseña que luego de 1000 años uno será libertado, tendrá otra oportunidad. Y dice, bueno, estaré 1000 años en el infierno y luego saldré. 1000 años en un lugar donde la llama nunca se apaga, donde el gusano, el Señor dice, no, mejor córtate la mano. ¿Qué es lo que te impide entrar? ¿Tu mano? ¿Se te pegan las cosas a la mano? ¿Qué es lo que te impide entrar? ¿Qué pecado es el que te impide entrar? Corta tu mano y échala de ti. ¿A dónde te llevan tus pies? ¿Qué lugares estás frecuentando? No, a mí, yo escucho música y los pies se me van y el cuerpo comienza a moverse. Como dice por ahí, es sábado y el cuerpo lo sabe y bueno, yo tengo que irme al boliche. A mí me gusta bailar, ¿qué tiene de malo? Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo de ti, porque mejor es entrar cojo al reino de los cielos que con las 2 piernas, con los 2 pies, ser echado en el infierno. Si tu ojo te es motivo de pecado, si tu ojo te lleva a ver lo que no está bien, entonces córtalo de ti. Y mira, pero el ojo es algo importante, vital. El Señor quería decir, sí, la mano, el pie, lo es. Pero es fundamental que puedas entrar. Es fundamental que escapes del castigo. Es fundamental que escapes y entiendas esta advertencia. Tú no puedes estar en ese lugar. Entiende que no será un lugar fácil. Entiende que no será lo minimizado que el mundo lo hace. Entiende que no será un camping. Hay un chiste por ahí que cuentan en el cual se estaba haciendo un tour en el infierno y en el cielo. Y cuando la gente iba al infierno veía que había fiesta, alcohol, de todo, todos los placeres y todos los pecados que cometieron en esta tierra, continuarlos ahí en el infierno. Y luego iban al cielo y el cielo era como un lugar aburrido. Es un absurdo, ¿no? Pero bueno, han hecho un chiste de esto. Y luego ellos deciden elegir como su lugar el infierno. Dice, el infierno está mejor. Hay fiesta, hay mujeres, hay alcohol, es más divertido. Es más similar a lo que estamos haciendo aquí, es como continuar esta vida. Pero cuando llegan al infierno hay personas que están siendo atormentadas, quemándose en el fuego, y entonces se preguntan qué pasó, y dice, lo que pasa es que ayer estábamos de campaña, ahora esto es lo real. Bueno, es similar a la política que tenemos. En la campaña es una cosa, y luego viene el fuego, lo real. Bueno, así las personas minimizan y creen que esto es así. Hay quienes han hecho canciones diciendo que en el cielo no hay alcohol, no hay drogas, no hay esto, no hay lo otro, pero en el infierno sí. Entonces vamos al infierno. El Señor dice, no lo hagas. Si tu mano te es motivo, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Si tu pie te es motivo de tropiezo, córtalo de ti. Ya no vayas a esos lugares. Ya no camines para hacer lo malo. La palabra nos habla de un camino y un camino recto, y ese camino es el que nos conduce a la vida. Pero hay caminos que al hombre le parecen buenos. Hay lugares por los cuales el hombre transita que parecen que están bien, pero no, ese final es un fin de muerte. Aunque camine con sus 2 pies, se irá a la muerte. Mejor es entrar sin uno de tus miembros, pero entrar.
Hay personas que hoy se lamentan por no tener alguna de sus extremidades y apoyados en estos pasajes cobraron esperanza porque dicen, lo importante y la importancia es mi salvación. ¿Qué importa en qué condición entre si debo entrar? La importancia de lo que el Señor está diciendo aquí no tiene que ver con las extremidades. Uno no puede mutilarse el cuerpo porque el pecado está en nosotros. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo, lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago. Aunque quiero servir a Dios y quiero hacer las cosas bien, termino cometiendo errores. Y él dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá escapar? Pero luego dijo, más gracias doy a Dios y a nuestro Señor Jesucristo que nos ha librado. No es por nuestra propia capacidad, sino que el Señor nos libró. El hombre no podía cumplir los mandamientos. Hoy los adventistas y diferentes ramas enseñan que se debe guardar la ley y se debe cumplirla. Pero la Escritura dice que cuando solamente uno de los mandamientos no fuere cumplido, serías culpable de todos. Y si tú le preguntas a cualquiera de ellos si ellos cumplen todos los mandamientos, te dirán que no. Y entonces, ¿de qué te sirve guardar el sábado si tú eres culpable de todos los demás? Porque aquel que no guardase uno, dice, será culpable de todos. La ley no es de fe, porque antes de la ley fue la promesa dada a Abraham. Abraham fue salvo por fe, no por obras de la ley. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Porque es evidente, dice la Escritura, el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice la palabra. Así, por esa gloria, por esa bendición del Señor, por esa gracia, seremos salvos. Aleluya. De manera que no tiene sentido. Como en aquellos días se obligaba a los primeros cristianos y quería enseñárseles y se los llevaba a judaizar. De que la creencia en Jesucristo y el sacrificio de Cristo en la cruz no era suficiente. Había que circuncidarse, había que guardar el día de reposo, había que aún sostener las obras de la ley, haciendo el sacrificio de Cristo insuficiente. Porque en pocas palabras lo que alguien está diciendo a la hora de que yo tengo que cumplir con la ley es que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Ninguno puede cumplir los mandamientos, ninguno. Alguno de ellos te dirá, pero hay que intentarlo. De manera que si yo lo intento hacerlo, ya no soy salvo por gracia, sino que soy salvo por medio de las obras. Porque hay algo que estoy haciendo yo que me salva, lo cual no es así. Porque dice el Señor que no es por obras, para que nadie, no dice que algunos o otros sí o otros no, nadie se gloríe. Ahora, el Señor le dice a sus discípulos, y la importancia de esto es que este mensaje, el Señor no lo habló a los fariseos, el Señor no se lo dio a la multitud, Él se lo dio a sus discípulos, a los que estaba enseñando, a los que Él estaba guiando. Él le dijo, miren, cuídense de no ser motivo de hacer que otros tropiecen. Tú no puedes ver el amor. Hay muchos que cuando conocen a Cristo y quieren hablar acerca del amor o acerca de la fe, y una persona te dice, yo no creo porque no puedo ver. Algunos dicen, pero el amor lo puedes ver. El amor no puede verse, pero tú sabes que existe, está ahí, porque tú amas, entonces puede verse. Bueno, la palabra de Dios nos enseña, no podemos ver a Dios, no podemos ver el amor, pero dice la palabra que en esto sí se ve, en que nos amemos los unos a los otros. De manera que si amamos a nuestro hermano, Dios está con nosotros. Y si no amamos a nuestro hermano, dice, eres mentiroso, no puedes decir que amas a Dios.
La forma en que ese amor se haga visible, ese amor hacia Dios que no puede verse, se haga visible, es cuando tú amas a los demás. Y cuando tú amas a los demás, no eres ocasión de caer para ellos. No los llevas a la perdición. No dejas que cometa un error y luego dice, yo sabía. Yo sabía, pero bueno, que se golpee. Yo también me golpeé. Hay personas que son así. Hay padres que son así. Dice, yo tuve que golpearme la vida, que se golpee. No, pero si tú te golpeaste, evítale el golpe, enséñale. Luego, si él quiere golpearse, es su decisión. Pero tu advertencia tiene que estar. El Señor le advierte a los discípulos. Y le dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo lo es, arráncalo de ti. Porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos, dice. El infierno no fue preparado para ti y para mí. Un testigo de Jehová dirá, Dios no puede condenar a sus hijos, Dios es un Dios de amor. La palabra nos enseña que el fuego no está preparado para nosotros. No fue preparado para sus hijos. Pero el hombre toma su propia decisión, eso es libre albedrío. Aunque algunos te dirán, no existe tal libre albedrío. Pero tú decides. Algunos dirán, pero el Señor dice en su palabra que aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. De manera que el hombre es como alguien que simplemente Dios a algunos decidió salvar y a otros condenar. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Si tú no tienes la capacidad de elegir, si tú no puedes escoger el camino, si tú ya fuiste predestinado a ser condenado, ¿dónde estaría la justicia de Dios o el amor de Dios? Alguno diría, Dios es soberano y Dios hace lo que quiere. Y tratarán de justificarlo diciendo, un hombre salió a buscar personas para trabajar en su viña. Y le dio la paga a cada uno de ellos y le dijo que cada uno recibiría un denario, pero luego comienza a pagar del último que contrató hasta el primero de todos. Y luego el primero de todos le dice, pero ¿acaso nos va a pagar lo mismo, 10 denarios a todos? Y dice, ¿cuánto arreglé contigo? 10 denarios. Bueno, entonces toma lo que es tuyo y vete. ¿O acaso tienes envidia de que soy bueno? Esa es la justicia de Dios. Pero no hace referencia. ¿Por qué? Porque todos recibieron paga. Unos no entendieron la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque habrá personas que estarán 20, 30 años en la iglesia, pero habrá otros. Dice, muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Hay quienes están hace tiempo en los caminos de Dios y quizás dicen, yo vengo a la iglesia y aún no he recibido algo de parte de Dios. Y hay alguien que llega y en poco tiempo Dios lo hace crecer, le da palabra, le da un ministerio. Y yo estoy aquí en el mismo lugar. Dios no es justo. No, Dios es justo. Pero Dios le da a cada uno conforme a su plan. Ahora, el Señor le habla, así como esta palabra habla a nuestra vida, a nuestro corazón, con la intención de que podamos advertir, con la intención de que no vayas a un lugar en el cual no será fácil. Muchos banalizan esto, diciendo que bueno, no pasa nada. Yo me he encontrado con personas en la calle a las cuales le he predicado y me decían, déjame, yo voy a ir a arder con el infierno, con el diablo, con él, porque yo trabajo para él. Allí no habrá compañerismo, Satanás será atormentado y el que cometa y viva pecado y no crea en Jesús, también lo será. Allá no habrá alianzas.
No habrá nadie que pueda ayudarte. No habrá nadie que pueda rescatarnos de esa condición, porque ya será tarde. Por eso Dios le habla al corazón de hombres y mujeres que hoy sus miembros les son ocasión de caer. Córtalo de ti. ¿Te parece importante? ¿Te parece que es vital? Más vital es que entres. Más importante es que entres en el reino de los cielos. Espiritualmente debes quitarlo de ti. Debes arrancarlo de ti. Fundamentalmente, aquellos que en algún momento estarán en una posición de liderazgo o en una posición de poder enseñar y guiar al pueblo, así como los discípulos, que tomaran el consejo de no llevar a las personas por el camino del error. Hoy hay muchos que están llevando a las personas por un camino de error, algunos por desconocimiento, otros por maldad, por vanagloria, por buscar su propia conveniencia. Hay quienes cometiendo errores, pero no queriendo hacerlo, apoyándose y defendiendo una postura en la Escritura, una enseñanza de la manera que fueron instruidos y demás. Pero hay quienes verdaderamente que no serán parte de una equivocación o de el motivo, el tropiezo de otros simplemente, sino que, dice la palabra, ellos no entran. Porque ¿cuál es el problema de aquellos que te dicen debes cumplir los mandamientos? No debes llamar a Jesús con ese nombre porque ese no es el nombre. Debes decir Yeshua Hamasía, porque si tú no dices Yeshua Hamasía, Él no puede escucharte. ¿Cuál es el problema de aquellas personas que dicen si tú no guardas los mandamientos, entonces no podrás entrar al reino de los cielos? ¿Acaso la ley no lo dice? ¿Acaso la palabra de Dios no lo dice que debemos guardar los mandamientos? Claro, la Escritura cuando hace referencia a la ley es toda su palabra. Ya no comprende a la Torá, ya no comprende solamente al Antiguo Testamento, ni a las leyes que el Señor le había dado a su pueblo, sanitarias y demás, sino a toda la Escritura, para cumplirla. Ahora, sabemos que no podemos hacer nada. No tenemos esa capacidad, sino por la fe en Jesucristo, porque dice la palabra que al Señor le ha placido salvarnos por la locura de la fe. De manera que es locura a los que se pierden, pero no lo es a los que creen. Pero te dirán, si tú guardas los mandamientos, si tú guardas el día de reposo, si tú no comes pescados que no tengan escamas, si tú no comes animales que tengan pezuñas, si tú no comes sangre de animales, entonces ahí sí estarás cumpliendo. Pero lo cierto es que ponen cargas pesadas que ellos no pueden sobrellevar, porque si tú le preguntas, ellos te dirán, yo no cumplo con todos los mandamientos. ¿Hay alguno de ellos que no cumples? La Escritura dice que eres culpable de todos. ¿Qué sentido tendrá con que tú puedas decir, bueno, pero yo guardo el día de reposo, me abstengo de comer morcilla, me abstengo de comer animales como pueden ser un bagre, un patí, animales, pescados sin escamas, no como carne de cerdo? Hay muchos que están queriendo ser judíos, muchos que están queriendo abrazar raíces judías como si fuera que lo que nos salvará será eso. Lo que nos salva es la fe en Jesús. No es que yo esté aquí tocando el shofar. No es el sonido del shofar lo que nos da guerra o lo que hace que se rompan las cadenas. Pero ibas a ver en las iglesias gente tocando el shofar, tirando aceite de los cuernos por todas partes, queriendo ser judíos. ¿Por qué? ¿Por qué si el Señor, cuando le habla a Pablo, lo envía a los gentiles, a aquellos que creerían en Él, de todas las naciones? Y fuimos salvos por gracia, por amor, por la obra de Cristo, porque aquel sacrificio de Cristo alcanzó a toda la humanidad.
ya no solamente a una nación, si bien hay promesas para la nación de Israel y tendrán su cumplimiento. El Señor arrebatará su pueblo como una brasa, como un tizón del incendio, lo sacará, porque enfrentarán cosas durísimas y terribles en los últimos días. Cuando la Escritura dice, mirarán al que traspasaron, ¿a quién se refiere? ¿A nosotros? ¿De quién hablan aquellos tiempos? El Señor le habla a sus discípulos y le dice la importancia de que puedan tomar esta advertencia. No jueguen con las personas, no lastimes a los demás, no seas motivo de que otro se aparte de los caminos de Dios, no seas motivo de que otro se aleje, ya sea por chisme, ya sea porque quisiste decirle algo, ponerte a su favor, porque hay veces que dos discuten, dos personas tienen un problema y está el que viene y dice, no, tenés razón vos, es así, no sé por qué te hace esto. Y pareciera que lo está ayudando, pero ese dice, sí, tengo razón, son hipócritas, no voy más. No fue tu intención, pero lo hiciste. Entonces, si amas a tu hermano, entonces debe ser de esta manera, debes guardar tu corazón. Debes tener el cuidado de no hacer tropezar. Si fuera necesario, arrancar lo más vital de ti para que puedas entrar, pero entrar en el reino de los cielos. La Escritura dice que el justo con dificultad se salva. ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparecerá el impío o el pecador? ¿Dónde aparecerá aquella persona que hoy está viviendo y pecando deliberadamente, decidiendo tomar ese lugar? ¿Cuál será el lugar para ellos? Dice la Escritura, versículo 49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Algunas versiones de las Escrituras, esa segunda parte del versículo 49 no está, solamente dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que serán salados con fuego? Y todo sacrificio será salado con sal. La versión Dios habla hoy dice, porque todos serán salados con fuego. También la versión de la Biblia textual dice lo mismo, porque todos serán salados con fuego. Pero otras versiones sostienen que no solamente serían salados con fuego, sino que el sacrificio, haciendo referencia a las ofrendas, ¿quiénes serían los que experimentarían ese fuego para ser salados con fuego? La sal busca conservar. La sal es un método también de cocción. Hace unos días compartí una palabra acerca de esto, haciendo referencia a la sal, al creyente y al simbolismo que esto tiene. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. La sal representa la santidad. La sal representa la vida en Cristo. La sal representa aquella vida que ha sido purificada. Por medio de la sal se buscaba quitar las impurezas, lo contaminado. De manera que en la antigüedad las personas utilizaban sal. Algunos, quizás hace algunos años, llegaban de sus trabajos cuando trabajaban en el campo y ponían agua con sal, una salmuera, agua tibia, diluían sal y ponían sus pies ahí. Esto le ayudaba a matar las bacterias y lo que se pudiera crear. La idea de los sacrificios que son salados con sal, porque buscaba que no se corrompieran, que no se contaminaran, que no se echaran a perder. El sacrificio no se echase a perder. Eso es lo que la palabra está diciendo de esa manera. Así como Eliseo toma la sal y la arroja allí en las aguas, de esa manera serán purificados por la sal, serán purificados por aquella palabra de Dios que fluye, por aquella palabra de Dios verdadera, por lo verdadero de Dios, por lo que es real, por lo que conserva, por lo que sostiene, por lo que no se echa a perder.
La palabra de Dios hace referencia a los árboles y hace referencia a la higuera no dando higos y a la vid que no da su fruto. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué sirve? Toda el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado. La palabra dice que por los frutos se conoce el árbol. Ahora, dice la Escritura, versículo 49, porque todos, no dice algunos, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? La Escritura dice, si la sal ya no sirve, ya no sala, se vuelve insípida, entonces no sirve para más nada, sino que para ser echada y pisoteada por los hombres. Nosotros somos la sal de este mundo. Lo que conserva, lo que purifica, hace referencia a la santidad. Y cuando esto se derrama como en el milagro de Eliseo sobre las aguas, es lo que tiene el poder para sanar las aguas envenenadas. Es lo que tiene el poder para sanar las doctrinas contaminadas. La palabra de Dios que se ha contaminado. Aquellos que ha confundido. Porque aquí dice, ay de aquel que haga tropezar. Hay muchos que están haciendo tropezar a los pequeños. Hay muchos que están confundiendo a las personas en el camino de Dios. Pero aquellos que somos la sal de este mundo traerán la palabra de Dios para purificar, para traer santidad, para traer una vida diferente. Un evangelio de gloria y de poder. Aleluya. Y aleluya, santo nuestro Dios, porque no he venido a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. No solo palabras. Ahora, buena es la sal. Pero si la sal ya no cumple su objetivo, entonces ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ama a tu hermano. Tengan paz entre ustedes, tengan un ferviente amor. Ese amor es el que cubre multitud de faltas. Tengan paz los unos con los otros. Tengan en ustedes sal. Vivan una vida en santidad, guarden su palabra, tengan testimonio, porque eso es lo que marcará la diferencia. Ellos serán pasados por el fuego, por la sal. Así, de esa manera, porque todos serán salados con fuego. El fuego representa prueba, el fuego representa adversidad, y todo sacrificio será salado con sal. Así, el creyente enfrenta pruebas, enfrenta dificultades, pero dice, la sal es buena. Mantengan en ustedes eso. Mantengan en ustedes lo que tiene el poder para transformar los corazones. Hay veces que uno piensa, ¿qué es lo que puedo hacer? Solamente predica su palabra, haz lo correcto, camina en integridad, guarda tu corazón, vive una vida en santidad, no, aléjate de lo malo. Echa tu mano de ti, quita el ojo de lo que está mal, apártate de los lugares que te son ocasiones de caer, aléjate del mal, busca a Dios. Y verás la gloria de Dios. Verás las vidas transformadas, los corazones cambiados. Los pequeños te mirarán a ti y dirán, yo quiero ser como ese, que a pesar de las luchas, a pesar de la adversidad se sostiene. Jamás lo vi hablando mal de nadie, jamás lo vi quejándose de nada, jamás lo vi haciendo esto. Porque somos propensos a hacerlo. Alguien viene y nos hace un comentario de algo y nos es fácil comenzar a hablar. Y no es que el Espíritu Santo no nos diga, porque el Espíritu Santo dice está mal, está mal, está mal, está mal. Pero tú dices, quizás no tanto. Lo que pasa es que tengo razón también. Tú puedes tener razón, no se trata de eso. Se trata de lo que contamina o lo que no contamina. Se trata de lo que puede hacer que una vida sea parte de Dios o no. Se trata de lo que haga que una persona deje de creer o diga, yo creo en Jesús, pero en la iglesia no. No quiero ir a la iglesia, porque en la iglesia me lastimaron, en la iglesia me rechazaron, en la iglesia me obligaron a mantener y a sostener cosas que no me parecen.
Llegué a la iglesia y me dijeron que no tenía que vestirme así, que tenía que cambiarme. En una oportunidad, cuando recién comenzaba el ministerio a hacer reuniones, había algunos que no conocíamos a nadie en aquel tiempo. Llegaban todo el tiempo personas nuevas. La iglesia era relativamente nueva. En las cruzadas de milagro venían miles de personas. Entonces en cada reunión venía mucha gente. Y había quienes venían con traje y se sentaban entre la gente. Algunos se paraban y hacían como que estaban sirviendo. Por eso comenzamos a ponernos cartelitos de colaboradores. ¿Por qué? Porque se sentaban, se mezclaban entre la gente. Y una vez entró una persona que entraba de la calle, él venía así de trabajar, estaba mal vestido, pero dijo, tengo que ir a escuchar la palabra de Dios. Y se sentó en las gradas, y se sentó este de traje al lado de él, y le dice, bueno, podés venir vestido así. Mira cómo estás, todo sucio, eso no le gusta a Dios. Mira lo que es tu ropa, así te parece venir. Y esta persona luego me habló y me dijo, mirá, me agarró uno de los colaboradores y me dijo esto, y a mí, no sé, no creo que esté bien, no sé. Le digo, no, de ninguna manera. ¿Pero quién? Y me dice, aquel, ese no es colaborador, no sé ni quién es. A Dios no le importa eso. Pero habrá personas que hagan así y no tengan ningún temor de hacer que alguien se aleje, se aparte de Dios. No, porque no podés venir vestido de esa manera. Deja que Dios obre en el corazón de esa mujer. Una mujer que hoy se viste para seducir está siendo motivo de ocasión de caer a otros. Pero deja que ella lo entienda. Deja que comprenda la palabra de Dios. Deja que entienda por qué esto hace ocasión de caer. Y no solamente la mujer, el hombre también lo hace. El hombre que está lavando el auto ahí sin remera. Y no hablo de alguien que no tenga un estado físico, sino alguien que vaya al gimnasio, alguien que pueda seducir. Puede ser cristiano, puede cuidar su salud, ir al gimnasio, hacer deporte, pero no puede estar lavando el auto en la vereda en cuero. Porque es ocasión de caer a otros. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar. Eso es lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Guárdense de esto. Fíjense de no cometer este error. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuese si se atase una piedra de molino y se le arrojase al mar. No es que se tiraría solo, lo atarían y lo tirarían al agua. Mejor sería eso. Ahora, una persona debe darse cuenta por sí misma de qué manera debe hacerlo. Mujeres que hoy en las redes sociales se muestran seductoras, provocativas, sensuales. Y entonces, ¿qué es lo que están buscando? Alguno dirá, bueno, elevar mi autoestima, sentirme bien conmigo misma, pero está siendo motivo y ocasión de caer a otros. Y lo mismo los hombres. No es solamente que está mal con tu vida, sino que nuestra vida lleva a la perdición de otros. Nuestro testimonio hace que otros dejen de creer. La palabra de Dios dice que la conducta de la mujer con el hombre, con su esposo, hace que el camino de Dios sea blasfemado, porque por su mal comportamiento en su matrimonio. Y así también el de los esposos con sus mujeres. Al no amar a sus esposas también están mostrando faltos. Y eso también manchará su testimonio. Y cualquiera de esas situaciones hará que un pequeño se tome de eso. Uno me dirá, bueno, pero es excusa. Yo no puedo estar viendo aquel que pone excusa, porque yo vi esto durante todo este tiempo y yo estoy acá. No es excusa. Ay, vi hacer esto y no vengo más. No es excusa. Bueno, quizás fue tu realidad. Pero no quiere decir que todos sean así. El Señor cuando hablaba y Pablo cuando hacía referencia a los débiles, es porque hay débiles. Hay personas que dicen, ¿estás casado? No estás casado. Ay, si no estás casado no podés servir a Dios. ¿Por qué? Y yo tuve que casarme para servir a Dios. Ese es tu problema. Te enseñaron así y te hicieron llevar una carga innecesaria.
¿Está mal casarse, pastor? No, de ninguna manera. Si puedes hacerlo, cásate. Si ya eres una persona que está hace mucho tiempo con tu esposo, con tu esposa, mejor fuere que te cases. ¿Cuál es el motivo por el cual no lo haces? ¿Qué es lo que te impide hacerlo? Hazlo. ¿Serás más santo delante de Dios? No, pero tu testimonio será diferente. Ahora, entonces sí, interfiere en el testimonio. Habla de tu madurez. Habla de tu madurez. Porque hay un montón de cosas que nosotros las hacemos por los pequeños. Para que no sea de tropiezo para ellos. Para que no digan, porque tiene esto, porque tiene lo otro, para que no seas descalificado. Para que las personas no se apoyen en alguna flaqueza, en alguna debilidad o en algo que está pasando en tu vida para decir, no puede. En una oportunidad una persona se acercó a mí y esta era una persona que había cometido muchas faltas, era una persona que tenía una vida desordenada, teniendo su esposa andaba mal con otras mujeres y ya su vida era así. Y un día me encuentra a mí y había ido a la iglesia después de mucho tiempo, se bautizó, se casó y llevaba unos meses en la iglesia y se había casado, se había bautizado, estaba en el fuego del Espíritu y me encontró a mí y me dijo, mirá, yo tengo que decirte algo, vos no estás casado y estás en pecado delante de Dios y no podés hacer esto y lo otro. Y yo le digo, ¿pero qué es lo que me hace estar en pecado? Nunca le fui infiel a mi esposa. ¿Qué es lo que me hace estar en pecado? Es decir, vos te casaste después de una vida de libertinaje, de andar con mujeres por aquí, por allá, y eso te hace más acepto que yo. Eso te hace ser mejor o tener una autoridad para venir a decirme a mí que yo no puedo predicar, o no puedo servir a Dios, o no puedo estar en la puerta de la iglesia, o no puedo hacer esto o aquello, porque no estoy casado. ¿Quién casó a Abraham? Antes de la ley, ¿qué pasó con aquellos matrimonios? ¿Estaban malditos? ¿No había bendición de Dios? Entonces, yo le digo, mira, no es así. No es como piensas. Casarme no me va a hacer mejor, aunque no lo descarto, simplemente es que no lo hice. No lo hice en su momento, no me pareció importante, no me pareció relevante. Pero hoy entiendo que un testimonio me lo demanda. Hoy entiendo que por los débiles debo hacerlo, para que nadie como tú venga y trate de buscarme algo. Pero en definitiva no va a cambiar absolutamente nada. Pero entiendo que es así, que debo hacerlo, es parte. Es parte de que alguien no tome y que no sea debilidad para alguien y que eso lo lleve a alejarse. Que diga, no, el pastor no está casado, entonces no voy a acercarme. O el hermano no está casado, entonces no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Entonces, para quitar el argumento, luego me casé. Esta persona está separada, ya está con otra mujer, ya no va más a la iglesia. ¿Y de qué le sirvió? ¿Qué sentido tuvo el venir a decirme a mí que debía corregir mi camino? Que yo no podía hacer lo que estaba haciendo porque estaba mal. Yo le digo, estás equivocado. Pero por cuanto eres pequeño y sientes el fuego, crees que puedes venir a decirme cualquier cosa, pero el tiempo es el mejor aliado para aquellos que hacen las cosas bien. El tiempo habla por sí solo. La realidad habla por sí sola. Hay quienes dijeron, no, yo estoy mejor. Y uno ve hoy sus matrimonios destruidos. Porque eso no te sostiene. Es como querer acercarte a Dios por miedo, no te sostiene. Lo que te sostiene es el amor. Lo que te sostiene es tu dependencia a Dios. El clamar a Dios, el confiar en Él, el entregarle tu vida, tu caminar a Dios. Pero no es algo de la religión. No es que una ceremonia te va a hacer mejor. Hay quienes dicen, yo quiero casarme, y piensa que el casamiento los va a poner en una esfera espiritual.
de santidad, va a ser lo mismo, exactamente igual. Pero si tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Si quieres tomar lugares de responsabilidad, la vida te lo demandará, el camino lo hará. Pero no es para que cualquiera venga y trate de decirte que tú no puedes hacer esto o aquello, porque la palabra de Dios nos justifica. Porque el Señor no nos hace pecadores por esto. Hay quienes hoy enseñan y dicen, no, porque las personas que están así están mal. El Estado ha creado una serie de responsabilidades en las cuales el matrimonio entra, donde allí está la familia, los hijos. Entonces ahí hay un montón de beneficios, por llamarlo de alguna manera, para el niño, para la familia. Un montón de derechos, que eso se representa por medio de un matrimonio legal. De manera que uno, si no tiene una legalidad, no puede reclamar ciertas cosas. Hoy en día las leyes han cambiado y aún una persona que está en concubinato puede reclamar ciertas cosas. Pero es diferente, en un matrimonio es distinto. ¿Entiendes lo que digo? Hay cuestiones que van a hacer que otros se sientan débiles, que otros se debiliten en su fe y que les sea un motivo para alejarse de Dios. Entonces tú, que amas a Dios, lo demuestras y lo representas amando a tu hermano, que quizás es pequeño, pero tú lo haces para que él pueda creer, para que puedan ver en ti el ejemplo, no solamente en obra, en amor, en palabra, en justicia, que la sal verdaderamente cumpla su función y que pueda salar. Somos la luz de este mundo y debemos iluminar. Y debemos marcar con nuestra luz a aquellos que nos rodean, marcando y mostrando la diferencia. Eso será suficiente para que las personas puedan creer, abrazarse una fe verdadera, abrazar el evangelio del amor, de la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hoy veía un video donde hay unos hermanos que están predicando en la India. Y dicen, oramos por milagros, oramos por liberación, oramos por esto y aquello. Y la gente no se conmueve. Ellos ven milagros de la parte que Satanás obra, de la religión. Ellos ven milagros. Dice, pero comenzamos a orar por paz y sus corazones eran sacudidos. Comenzamos a orar porque la paz del Señor esté en ellos y comenzaron a decir, hay algo que nunca habíamos sentido. Ellos pueden estar en la meditación, ellos pueden tratar de buscar, pueden tratar de confiar y poner su corazón en muchas creencias, en el budismo, en el hinduismo, pero ellos mismos decían, nunca hemos sentido esta paz que sentimos en el corazón. Solamente Cristo puede darte la paz que tú estás necesitando. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da, dijo el Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Tened sal vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Debes tener un testimonio bueno en tu vida, aquí en la iglesia y afuera con los demás. Debes vivir en santidad, aquí en la iglesia y afuera. Debes ser una misma persona. La sal sirve para salar. Si la sal no cumple esa función, entonces no sirve para nada. Si tú no iluminas, si no salas, entonces no estás dando el fruto. Pero dice la palabra, tened paz los unos con los otros. Debemos dejar atrás todo conflicto, peleas, divisiones, pleitos, habladurías, chismes y estar en paz. Porque el tiempo pasa y necesitamos vivir una vida de fe verdadera, no un cristiano que no llega a ninguna parte,
No un cristiano que tiene su mirada más en el mundo que en las cosas de Dios. No un cristiano que se lamenta por estar en el camino y por no poder hacer todas las cosas que antes hacía, que le hacían tan bien o que tanto le gustaban. Sino un cristiano que esté viviendo verdaderamente una vida de fe. Guardando su corazón y entendiendo la importancia de no llevar a las personas a perderse o a tropezar. Ay de por quien vengan los tropiezos. No seas tú uno de ellos. No hagas tropezar a tu hermano. No hagas tropezar a aquel que es pequeño y que ha creído en el Señor. No lo hagas tropezar. Si vas a hablar algo, no lo hables con cualquier persona. Busca al pastor. Busca un líder para hablar ciertas cuestiones. No hables con cualquier persona. Cuida tu boca delante de los demás. Cuida los comentarios que haces. Cuida las formas. Alguno dirá, las formas no son tan importantes. Claro que lo son. Cuida el respeto. La manera en la cual nos comportamos. No para vivir un engaño, sino para mostrar que verdaderamente tenemos una cordura en las cosas de Dios y esto no es cualquier cosa. ¿A qué venimos aquí? A aprender de Dios, a conocer de Él, a acercarnos a su presencia, a clamar como iglesia y a pedir al Señor, quizás por un milagro, a servirle, a conocer el propósito y el plan de Dios para mi vida. Pero de ninguna manera venimos a pelear, a crear división, a hablar del otro, ni a querer conocerle la vida a todo el mundo. ¿Qué nos importa lo que hagan los demás? Demasiado tienes con tu vida. Y si no tienes problemas, gloria a Dios, no te los fabriques. Busca ayudar a quienes los tienen, pero ayudar no significa intrometerse, y ayudar siempre y cuando Dios te haya brindado ese lugar de poder ayudar. Cuando no es el tiempo aún, y no es el tiempo. Sigue tu camino, mira a Cristo, no mires a los costados. Siempre habrá personas que cometan errores, faltas, siempre habrá personas que aún estén en ese proceso de cambio. Mira a Cristo. Si tú miras a los costados, te vas a quedar, vas a perder tiempo. Vas a hablar con uno, vas a hablar con el otro. Pero si miras a Cristo y sigues adelante, realmente vivirás una vida de fe. No dejarás que nada te contamine, serás sal. La santidad, la palabra, la comunión con Dios estará en tu vida. Y nada podrá sacarte de ese lugar. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor. Y hoy pueda pedirle a Dios, Señor, dame esa fortaleza. Señor, entiendo que con este mensaje tú querías mostrarnos, Señor, la severidad del castigo. Lo fuerte y difícil que será el fuego que no se apaga y el gusano que nunca muere. Señor, entiendo el peso y la importancia de alguien que busca que no vayamos a ese lugar, bajo ningún punto de vista. Porque el Señor quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no vino al mundo para condenar al mundo. Él no se regocija en condenarnos. Él vino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Dice algunos, dice los escogidos, dice los predestinados. No, dice el mundo sea salvo por medio de Él. Todos. Algunos dirán, yo no sabía si yo podía ser salvo. Todos. Todos los que vienen a Él. Todos los que creen en su nombre. Les ha dado la potestad de ser llamados sus hijos. Y esta es tu oportunidad. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón, los que están presentes en esta reunión o los que están escuchando este mensaje, donde quiera que te encuentres, que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y mis errores. Ayúdame a seguirte, a serte fiel, a que no sea, Señor,
motivo de tropiezo de otros. Salva mi vida y mi corazón. Señor, te doy gracias por morir por mí en la cruz y por darme vida eterna. Señor, te doy gracias por hacerme hoy tu Hijo. Señor, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.